Si estás viendo esto es porque muy probablemente sientas que tienes un imán para la mala suerte. Cambias de pareja, terminas en la misma dinámica de atracción y con la misma dinámica de mala suerte, cambias de trabajo y entonces sigues sintiendo la misma traición, la misma manipulación, entonces repite los mismos abusos. Justo cuando logras juntar dinero, surge una emergencia y vacías tu cuenta. En este canal no venimos a darnos palmaditas de espalda ni a decirte que repitas afirmaciones frente al espejo. Hoy vamos a tener una indagación profunda a través de visión remota para desmantelar la anatomía oculta detrás de lo que se llama la mala suerte. Vamos a entrar en el campo etérico y la biología para que entiendas de una vez por todas qué es lo que crees que el destino está haciendo para ti como maldiciéndote. Te están programando con hilos invisibles que tú mismo vas sosteniendo. Entonces, cuando hacemos una indagación de este tipo, lo que observamos en los cuerpos sutiles de las personas que sufren mala suerte en este contexto generalizado consiste no en mala fortuna, sino en cómo los contratos de lealtad, cómo los lazos parasitarios, como implantes de limitación, como memorias de traumas celulares van actuando como frecuencias de radio. Entonces, tu cerebro es una antena y si tu campo etérico hay una memoria activa de escasez o una lealtad a un ancestro que sufrió en algún momento, empiezas tú a generar esa misma conexión, a segregar cortisol y adrenalina para que de manera crónica, fíjate, te vuelvas adicto a esa química. Tu sistema de activación reticular filtra toda la realidad y va empujando con tus ojos cerrados, con la forma en que actúas de forma instintiva, a elegir exactamente los escenarios, las acciones y las situaciones que validen esa interferencia energética que vas generando tú. Entonces, creas crisis al alimentar ese patrón. Entonces, vamos a entender que para eso tenemos que entender el cuerpo físico, el cuerpo cuántico, que al final de cuentas es la misma forma. Entonces, vamos a generar esta indagación y vamos a ir ahí. Nico, quiero que conectes con esta energía generalizada que la gente dice que es la mala suerte. Y voy a contar de 5 a 1. Respiras profundo. 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos ahí. Conéctate con esta energía que la gente dice que es mala suerte. Y dime cómo la ves. ¿Sí me escuchas? Sí. Yo lo observo, Ira, de una forma muy particular. Se observa como una bruma o como un tipo como de nubosidad, Ajá. como si fuera algún tipo como de nube oscura, pero que toma distintas formas dependiendo de la persona con la que conecta. Puedo observar personas que la portan esta nubosidad como pulsera o como esta cosa que te ponen los policías, eh, Esposas. como esposas, ajá, como si fuera lo que portan en las manos. Observo personas que lo portan como coronas o como bandanas en la cabeza. Observo personas que lo portan como grilletes o como tobilleras de alguna manera. Observo personas que lo portan incluso sobre todo el pecho o alrededor de su campo energético. Esta
bruma de alguna manera lo que hace es que rentiliza la estructura con la que se establece. Si es la Mm, cabeza, por ejemplo, mm, son los pensamientos. ujú. Si son las manos, por ejemplo, son las decisiones o las acciones. Si es en el pecho, suele ser, por ejemplo, la energía o la vitalidad. Si es en las piernas, suele ser la velocidad o el ritmo como de hacer las cosas. Dependiendo cómo se establezca, es como si existiera un tipo como de desgaste. Si esta mala suerte eh, se pudiera decir que fuera alimentada por una emoción, ¿qué emoción sería el combustible químico diario de la mala suerte? O sea, la culpa, la ira, el desamparo, la insatisfacción, la venganza, o sea, no sé, ¿qué emoción? Mm, sería como un parte un rechazo. Ujú. Observo que una de las emociones muy importantes es como un rechazo o como una, como tú mencionas, como una insatisfacción, como un tipo como de molestia a nivel personal. Es como si existiera una incomodidad con uno mismo. Incluso llega a niveles, dependiendo del nivel de frecuencia, puede ser incluso hasta dolores constantes Ujú. en distintas partes del cuerpo. O sea, este primer componente o este primer alimento proviene de la molestia personal, como del autosacrificio también, pudiera ser algo así, como de la culpa también. Es un englobe de todas las emociones que me lastiman o que hieren directamente a mi forma, a mi sistema, a mi estructura, pero depende mucho la zona en la que se establezca. Y la percepción de la persona, ¿no? O sea, o no tiene Sí, que ver la percepción de la percepción que tiene de ella misma. sí, claro, cuando hay una separación de la sensación del cuerpo, de la sensación de la mente o de la emoción, es cuando, por ejemplo, cuando llega a haber dolores, cuando ya Ok, se establece en el campo físico, cuando ya es un extremo. ok. Entonces, por ejemplo, esta mala suerte puede generar en el cuerpo físico algunas situaciones crónicas, o sea, se activa justo antes de que ocurra esta sensación de mala suerte que tú dices, o ocurre por casualidad, o se aloja, por ejemplo, no sé, que te pueda dar migraña o que te pueda dar gastritis o que te pueda dar, no sé, mucosidad, algo. ¿Hay algún síntoma físico que se active antes de que ocurra esta casualidad negativa? Es que haz de cuenta que hasta que se transforma ya como en esta nubosidad, Ujú. cuando ya se vuelve como un elemento que pudiéramos categorizar como un estado de mala suerte, que también pudiera ser un elemento, por ejemplo, de adquisición egregórica o de parasitaje o como de mal de ojo también, que pudiera Ujú. englobarse como dentro de lo mismo. Es una serie de elementos que ya conducen a un establecimiento de creación. Y fíjate, aquí hay dos vertientes. A ver. Uno puede gestar su propia mala suerte, como estos elementos que depende de donde se establezcan en el cuerpo, también pueden ser autovomitables o autocreables, Ujú. o también, y lo que sucede mucho, estos receptores de la sensación empática llevada a una percepción de culpa de lo externo, o sea, cuando se recibe de lo de afuera, cuando Ujú. siento o creo que alguien me lo lanza o alguien me lo da. Entonces, estas dos formas crean estas densidades que, que dependiendo el nivel, como tú decías también, el estado de percepción, pudieran ser una molestia básica que una persona con un establecimiento sensacional de su cuerpo pudiera pues encontrar, procesar, hasta una enfermedad muy bien establecida y anclada con la creencia de una maldición o la creencia sí, pues de una maldición, como algo contundente que me ancla, me lastima y me somete ante una energía para mi desgracia, porque fíjate, la mala suerte ira Ujú. va.
va desde la distracción casual, Ujú, que puede ser de, ay, chin, se me pasó el camión, qué mala suerte, ¿no? ujú. O así, ¿no? Ay, se me cayó un billete de 20, ¿no? Pues qué mala suerte. Pero son establecimientos de la distracción, que si uno es atento y autoperceptible, corrige al instante y no te vuelve a suceder, o por lo menos no tan pronto. Pero el otro punto de la frecuencia ira es una desgracia, una catástrofe, Ujú. una forma de crear o establecer una situación en el estado físico que sea tan trágica que justifique la maldición que cargas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuántas veces al día se va utilizando el relato de nuestras propias tragedias? O sea, una persona que dice tener mala suerte, ¿cuántas veces al día va relatando sus propias tragedias para captar esa energía, para captar la atención, para captar esta forma, tanto del entorno como de los demás? Es que hay hasta circunstancias psicológicas establecidas ya, como el hipocondrismo, ¿cómo se llama? Hipocondriaca, sí. Ajá, que ya establecen una gestión hasta rutinaria, regular del tragiquismo o del drama en el cuerpo. O sea, hay personas, mira, que de esto es una adicción y la Sí. constante necesaria de estar recriminando al mundo o recriminándose a sí mismo por todo lo que va mal es necesaria y habitable. Hay sociedades completas en el planeta que se establecen a partir de la culpa o del sometimiento o de la deuda o de la inferioridad, que están sometidas ante esta desgracia, que entienden como una mala suerte a un nivel trágico heredado, porque incluso lo establecen como una ley de orden, así como de la desgracia viene de nuestros antepasados y por eso somos desgraciados y porque ellos y esto, Ujú. entonces lo admiten, lo aceptan, y esta mala suerte se vuelve más que nada en un ímpetu de vida, en un establecimiento en donde no hay una posibilidad diferente a un futuro transformable. A ver, ¿qué gana el inconsciente de una persona cuando reafirma su mala suerte? Le dice, ya ves, te lo dije que me iba a pasar lo mismo, o te lo dije que la pareja que elegí era igual, o te dije que esto iba a ser lo mismo. O sea, como en este afán de victimismo, decirle a las demás personas que quizá le dijeron, hazlo, atrévete, ponle, y decir, no, no me salió, mira, yo ya te lo había dicho. O sea, ¿qué ganan a nivel inconsciente cuando le dicen al mundo que se autoafirman como personas con mala suerte? Mira, aquí creo que hay una situación indiscreta de una aceptación secreta de la humanidad. Hay un Mm, nivel de sumicidad y hay un nivel de sadomasoquismo no admitido por la sociedad humana, que es imperante, incluso en estas situaciones, porque el humano se pone en tendencia al victimismo y lo ujú. llama, lo acepta, lo encuentra. Tú preguntas, ¿qué encuentra el inconsciente? Placer. Y es un placer no admitido. Es un placer incluso que alimenta más a la culpa y alimenta más a la culpa, porque hay un placer enorme en encontrar real tus deficiencias, como por ejemplo, hay gente que aunque no lo quiera admitir, siente placer al sentir que falla o al sentir que lo que la gente dice de ellos es real, ¿no? Estas circunstancias negativas y las abrazan. Y estas tendencias, por ejemplo, son las tendencias que conectan directamente las adicciones. Son personas que en su nivel mental admiten tanta su desgracia, que deciden llevarlo a la explotación del nivel físico. Entonces, la mala suerte es como una identidad de cierto, vamos a decir, de cierta población de la humanidad. ¿Qué características tiene esta identidad de la mala suerte? Una principal, Ira, es un bloqueo a la autocreación, algo que mencionábamos mucho hace rato, a la identidad personal. Mm, Es como una búsqueda a la no llamar la atención, al no sobresalir, al querer permanecer, no explotar las habilidades, las potencias,
y habitar como bajo guiones, ¿no? Como si las vidas de nuestros padres, los abuelos o las personas en nuestro entorno determinaran paredes, paredes que no son quebrables. Fíjate, esto me hace pensar, ¿qué frecuencia sutil emite, por ejemplo, una persona que dice que tiene mala suerte porque atrae energéticamente, magnéticamente, a personas que pueden ser abusivas o narcisistas o no disponibles o algo? ¿Qué energía o qué frecuencia es la que ella va emitiendo para compaginarse con personas que la vuelven a llevar a un estado de abuso? Fíjate que son energías por lo general en una polaridad, porque son energías muy densas que van incluso a la vibración de la tierra, a energías que son muy sutiles, que van a las vibraciones del pensamiento, o sea, pueden estar en un rango, por ejemplo, si lo ponemos en número de establecimiento del 15 al 35 de en Ujú. frecuencia o en un 800, 900 de frecuencia. ¿Qué es lo que hacen? Que chocan contra la posición del otro. Si mi emisión de densidad trágica está en la fisicalidad, en la enfermedad, en la desgracia económica, en el dolor, en todo eso, yo voy a tener una persona que se siente elevada, que va a intentar sobrepesar mi peso. Pero si mi desgracia está, por ejemplo, en una depresión, en falta de creatividad, en que no encuentro a la pareja y todo eso, voy a terminar buscando o aterrizando vibraciones que me anclen, que sean requeridas para azotarme contra el suelo, digámoslo así. Entonces, el elegir pareja para una persona que se identifica en esta parte, perdón, con una identidad como de la mala suerte, es como buscar un espejo para revivir humillaciones pasadas. No tanto un espejo, más bien es como buscar la confirmación de esas humillaciones, como Mm. incluso si no han sido mostradas, encontrar a la persona que las muestre. ¿Qué energía es la que abro en el campo áurico, por ejemplo, o que abre una persona en el campo áurico cuando se permite que otra persona o una situación o algo te traten con falta de respeto? ¿Qué es lo que se está abriendo ahí? Se quebranta una parte de la estructura que revela o protege a la identidad personal. Sobre todo se representa en esta parte del plexo, Ujú. como si se rompiera algún tipo como de armadura. Cuando permitimos la ofensa trasciende hasta el alma porque va cargada de emoción. Entonces es como si no la sabemos trabajar o la admitimos, puede ser incluso una programación. Se puede transformar en una programación. Pero si es algo que podemos fluir o que no se establece, pues simplemente pasa. Pero entonces, ¿cuántas personas, por ejemplo, que dicen yo quiero un amor, yo quiero una pareja que sea de tal forma? Y llega, por ejemplo, una persona que aparentemente te ofrece lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás deseando. Pero al cabo del tiempo, tú lo descartas porque lo encuentras a lo mejor a la persona aburrida, poco empática, que te genera poca adrenalina en esta relación. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué rechazas lo que según tú conscientemente estás pidiendo? Porque no activa las fibras de dolor. Es lo que te mencionaba hace Ah, ok. rato, Ujú. el sadomasoquismo o la sumisión que existe no reconocida no nos permite aceptar la tolerancia que tenemos ante el dolor, ante la desgracia, que luego se vuelve incluso un placer o un gusto. Cuando lo que está delante de nosotros es la cura o la satisfacción, muchas veces la rechazamos porque creemos que entonces ya no se prolongará nuestra existencia. Mucha gente cree que la felicidad es un fin
Y esto es muy importante porque el cerebro registra como si ya soy feliz, esto está a punto de acabarse. Fíjate Ok, la estructura de la sí. programación. Entonces, ¿qué memoria de Necesita traición? el humano perpetuar su desgracia. Exactamente. Entonces, ¿qué memorias de traición está proyectando, ya sea en la pareja o en el trabajo o con los amigos, para que permanezcan siempre ligadas a mi pasado de tristeza o de humillación o de lo que sea? Pues sobre todo las tradiciones que perpetúen esta dinámica en donde busque todo el tiempo una solución, porque al siempre tener la solución como perspectiva, la existencia se prolonga. Entonces, estas traiciones son aquellas que me permiten estar como en conflicto de identidad, como en conflicto de espacio. Por eso es que esta cuestión de vivir juntos, la mudanza, todo esto es todo un proceso de vida, ¿sabes? Eso son situaciones muy fuertes en la humanidad. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, las personas que dicen tengo mala suerte con las parejas, o ahorita vamos a hablar del dinero, pero ahorita que estamos hablando de las parejas, en mis relaciones, cuando, por ejemplo, la intimidad o la conexión se vuelven seguras, ¿por qué el tener demasiada seguridad a estas personas las vuelve a colocar en un estado como de ansiedad o de depresión? ¿Qué pasa ahí? Por, en parte por estas cuestiones que te decía de lo del fin y todo eso, Ujú. pero también porque cuando dos no estamos acostumbrados como humanidad a que dos energías se equilibren. Ok. Entonces, incluso tenemos muy fijo esta creencia de que los polos opuestos se atraen y esas cuestiones que a lo mejor son muy científicas o muy técnicas de la materia, pero no necesariamente son establecimientos reales del pensamiento de la energía. Entonces, batallamos mucho, intentamos siempre encontrar parejas que choquen con nuestra realidad para hacerlas disruptivas, por todo esto que ya te había dicho, de la sumisión y todo eso. Pero en gran parte es por eso, porque la rivalidad o la competencia mantiene un fuego que es mal interpretado, porque muchas veces si ese fuego no es controlado, por eso es que las parejas se odian, porque no controlan el fuego de sus desgracias. A ver, entonces, ¿qué porcentaje de la energía vital las personas que dicen tener mala suerte están invirtiendo en cambiar al otro para sentirse ellos mejor? Pues completo, casi un 90, casi un 95%. O sea, estas tendencias de estas parejas que por lo general están fingiendo, pretendiendo que toleran, porque es una pretensión que Mm. se siente desde el minuto cero. eh, Tienden a habitar en una constante manipulable y se vuelven parte de su misma manipulación, al punto en que tienen, por eso es que hay tantas personas que llegan a una edad media, madura, se podría decir, con tantas situaciones de identidad, porque al final se creyeron, o sea, un ejemplo, a lo mejor es un ejemplo muy absurdo, no quiero atentar contra ningún tipo de creencia, pero una mujer que a los 17, 18, claro que tiene un pensamiento muy bien establecido, lo que quiere y lo que desea hacer, y después se somete ante un matrimonio que por 20 años la tiene en un estado de sumisión y después tiene una cuestión de identidad, ¿por qué? Porque hubo un momento en que autorizó y se perdió dentro de esta sumisión y no alcanzó a reconocer que ya sabía lo que era y decidió aceptarlo. ¿Por qué? Pues por una N y infinidad de circunstancias. También lo puede pasar hacia un hombre, pero son estas circunstancias que al final terminamos aceptando porque creemos que son los constructos que la vida son correctos. ¿Por qué? Porque así vivieron nuestros padres, así vivieron nuestros abuelos, así vivieron nuestros vecinos, las personas que entendemos, personas importantes de la historia, ejemplos, por la importancia de experimentar la vida fuera. ¿Por qué? Porque quizás ellos sí tuvieron suerte, porque ellos sí son exitosos o porque ellos sí lo lograron, entonces yo no, por eso es mi mala suerte. A ver, entonces, tomando esto que tú estás diciendo, si yo veo que, por ejemplo, un pariente mío en la historia fue exitoso, ¿no? Y que logró pues tener una familia, logró tener una situación económica estable, logró tener y pareciera que todo iba muy bien. ¿Qué pasa con la memoria de ruina que muchas veces existe en la mayoría de los clanes?
¿De dónde viene si tomamos en cuenta esta parte de la historia? ¿Por qué no tomamos al que le fue bien y por qué nos seguimos enganchando con situaciones, por ejemplo, de ruina, de dolor, de insatisfacción? ¿Qué sucede ahí? Muchas veces, Ira, es esta densidad de la culpa de los abusos secretos. Estas Ujú, personas que luego sobresalen ujú. en los clanes reafirman dos cuestiones. Una, que la víctima se merece todo o que el perpetuador es intocable. Y esas dos creencias son muy poderosas en los clanes porque los secretos todos los conocen y entre los secretos se establecen quiénes deben de sentir culpa y quiénes no. Y los Mm, clanes se mueven bajo estos ritmos, bajo los ritmos de culpa y merecimiento. ok, entonces es por eso que el campo electromagnético repele, por ejemplo, el éxito de una persona. Sí, porque dependiendo del nivel de merecimiento o culpa que ésta establezca, aceptará la condición de vida que cree que es suficiente o no para su vida, para su creación. Entonces, ¿hay algún programa que haya en el cuerpo o en la psique del ser humano que ejerza una autoevaluación? O sea, que su mente cuando va a acceder a una situación, por ejemplo, o de abundancia, o de pareja, o de salud, se bloquee ella misma. Sí, muchas veces esto pudiera suceder en la etapa posterior a la adolescencia, cuando todo el organismo madura, esta tendencia de desgracia también ahí puede madurar o establecerse. Creo que eso es lo que entiendo. A ver, entonces, si observan, por ejemplo, el dinero como energía, o una pareja, o un trabajo como energía, entonces, ¿cómo lo perciben, por ejemplo, a una persona con una etiqueta o de suciedad o al dinero como sucio o al dinero como inmerecido, o este tipo de creencias que están muy arraigadas, sobre todo cuando dicen es que me va muy mal, tengo muy mala suerte en el dinero o en el amor o en las relaciones o en los trabajos. ¿Qué es la energía que entonces en realidad ellos están observando, estas personas que sienten tener mala suerte? Muchas veces estas personas están revelando una energía que es distópica para sus realidades. Por ejemplo, habitan, por ejemplo, voy a decir tonterías, pero muy perfumados, pero con una constante energía de asco, Ok. como si todo lo que está a su alrededor los pudiera lastimar, porque todo puede ser un elemento de su desgracia. Para estas personas la coincidencia ya no es un elemento positivo. Encontrarse una persona, ver un elemento, repetir algo, ya puede ser una afirmación de que algo negativo viene. Y si algo negativo llega a aparecer, es solo resultado de todo lo anterior. Entonces quiere decir que em, esta parte de sentirse que tiene mala suerte es una distorsión de mi propia percepción y de mi entorno. Sí, muchas veces sí, porque aquí cuando, como te decía hace rato, cuando una opción es, que creo que es lo que hemos platicado, que la autogestas, viene de todas estas circunstancias, del rechazo, de la herencia, de todo esto. Pero cuando no es autogestada, sino más bien que es recibida, muchas veces puede provenir estas maldiciones como mal de ojo y todo lo que la gente recibe. Y aquí la energía o la sensación opresora podría ser el miedo. Muchas veces esta conexión con el miedo, con la creencia de que alguien tiene la capacidad de lastimarme o de desearme o de contribuir hacia mi desgracia, también somete mi energía personal. Y ese miedo es muy confuso, Ira, porque sobre todo en nuestra sociedad latinoamericana es muy común que nuestra mala suerte la adjudiquemos a una circunstancia divina, religiosa, espiritual, brujística, chamánica, lo que tú Ujú. quieras. Entonces, ¿qué lealtad invisible mantiene una persona que cree la mala suerte con la forma en la que ella conecta, por ejemplo, con la escasez, con la pobreza, con las carencias de lo que So- vivieron a lo mejor sus padres o sus abuelos o la ciudad donde sí. nació?
sobre todo estas creencias kármicas, sobre todo estas Oh. lealtades que están relacionadas a lo que se debe o a lo que no se debe. Manejan esta parte de la culpa y el miedo a través de mostrarse o de verse o de convivir, por ejemplo, con otra persona, ya sea o de otro nivel social o de otra educación. O sea, el autorrechazo, muchas veces que, no sé, tengas que hablar con Carlos Slim, no viene a lo mejor de Carlos Slim, viene de ti. ¿Existe eso o no? Sí, o sea, por resonancia el humano puede ser muy empático y como antena receptora de energías, sí se puede percibir, pero no necesariamente es un elemento que contribuye. Es un elemento que pudiera propiciar que lo que ya hay en mí crezca, sí. O sea, si yo me menosprecio ante lo que creo de otra persona, al final de cuentas eso está reafirmando mi creencia de la mala suerte. O sea, es mi propio menosprecio lo que me lleva a sentir que hay mala suerte ahí o no. Sí, y esta mala suerte es un mensaje muy bien oculto, porque en una sociedad en donde la televisión o los reflectores muestran personas con suerte, la reafirmación de la desgracia personal es importante y amplia. Y es muy visible, no ocultan ningún tipo de situación en donde intenten no hacerte sentir desgraciado o con mala suerte o no bendecido, ¿sabes? Porque muestran eso, para eso es esos reflectores, para mostrar todo lo que no se puede lograr de manera natural. Por lo general, entonces, el árbol genealógico nos está mostrando un camino, entonces, en realidad, muchas veces no es la persona que dice tener mala suerte la que toma las decisiones, sino es una representación de lo que su árbol biológico quedó truncado para que ella pueda liberar, o es una representación de los ancestros que están viviendo a través de tu vida, o cómo lo ves tú. Yo lo veo, Ira, como una fusión de todo. Los ancestros Ajá. tienen una importancia a un nivel mayor, sí. Ujú. ¿Por qué? Porque muchas veces esta mala suerte proviene de la creencia de lo que fue a mi anterior, Ok, pero es un porcentaje que pudiera ser de un 50 a un 60%. ok. Luego vienen los porcentajes que provienen de mi propia experiencia, en donde mis símbolos personales Ujú, se atribuyen o se conectan a la realidad inmediata de lo que pudiera estarme pasando o no. Y ese ujú, pudiera ser otro 20-30%. ujú. Y el último restante es la presencia del instante inmediato, la desconexión con mi mismo cuerpo, y a lo que mismo cuerpo pudiera decirme previo a una circunstancia de mala suerte, porque el cuerpo es muy inteligente, incluso en circunstancias de desgracia máxima como accidentes o algo así, el mismo cuerpo puede ser un receptor de la desgracia o de la mala suerte y advertir, pero mi desconexión es muchas veces alimento a que estas circunstancias sucedan. ¿Cuáles son los pactos de juramentos o promesas de fidelidad, no sé, al dolor que vamos heredando, que gestionan más este 60%? De este 60% será la línea materna y cuáles serían, o será qué porcentaje la línea paterna y cuáles serían, o se mezclan, o cómo los ves. Yo observo que hay una mezcla importante de ambos, pero Ujú, ciertamente la mujer, por la misma gestación, carga los conflictos en el feto de todo lo que se experimenta durante el embarazo. Y muchas veces, si la mente, la tranquilidad, el establecimiento emocional de la mujer embarazada no está centrada, el bebé, desde ser feto, siente o sobrepesa las circunstancias problemáticas que ya hay en el clan, y en esta ujú. circunstancia de afirmación se somete a experimentar lo mismo o a someterse ante el mismo dolor.
y cuando no se puede someter al dolor, a suplir las circunstancias que puede suplir alrededor para sobrepesar esa circunstancia. Como humanos lo hacemos de forma natural desde la empatía, desde la intención de resolver algo que creemos que fue nuestro problema, pero al no tener conciencia de la culpa y aceptarla como una realidad en el campo del cuerpo, muchas veces sometemos al dolor de manera innecesaria a nuestra existencia. Entonces, ¿qué pactos y qué juramentos son los que más se activan con esta forma de creer o de la creencia o de la estructura de la mala suerte? Sobre todo, por ejemplo, en donde si ellos fueron pobres, yo también lo soy. Mm, Si ellos fueron pobres y yo soy rico, mi riqueza es negativa. Si yo mm, tengo más, estoy obligado a ayudar. Si yo ujú, lo logré, tengo que ayudar a otro a que lo logre a pesar de lo que me cueste. ujú. Son pactos muy extremos. Ok. Entonces, em, si alguien decide ser completamente feliz y próspero, entonces, según el pacto que tú acabas de decir, siente que ha traicionado y se excluye de su propio clan. Quizás en primera instancia hay un recelo y una lentitud para Ujú, tomar la decisión, pero si esto se agravia, sí puede haber una exclusión y la exclusión va en dos niveles. La exclusión de aislamiento, pero aceptado, es cuando se acepta la desgracia del clan, pero se anula ante el clan para no hacerlo sufrir más, pero se sufre lo del clan. Y cuando no se acepta, si la conciencia del cuerpo es suficiente, pues se establece un estado de paz. Si no es la suficiente, hay un cierto establecimiento del dolor, pero no se carga con la culpa del clan, sino más bien con la estructura del cuerpo. a ver, entonces, ¿qué secretos guardados bajo llave de un sistema familiar están buscando salir a través de este entendimiento de la mala suerte o a través de los tropiezos de la gente que dice es que yo en el clan mira, nació estrellado, ¿no? Que dice eso Sobre muy todo común. los abusos, te lo Ajá, mencionaba hace rato, los sí. abusos, todo lo que tiene que ver con los dolores, las traiciones y los abusos. Hay patrones de enfermedad que se van repitiendo constantemente en la forma en que tú vas viviendo la vida, o sea, como tú decías hace rato, que llega a cierta edad y ya pasan ciertas cosas. Estas son situaciones programáticas que viven complaciendo o vengando a los clanes constantemente. Sí, sobre todo, ¿sabes cuál? El cáncer. El cáncer es una de las enfermedades que está completamente conectada a la mala suerte en los clanes. Es como si fuera la enfermedad que se ancla para hacer la desgracia del entorno. ¿Cuánta gente de la que dice tener mala suerte ha estado dispuesta a querer romper el eslabón del sufrimiento, de esa cadena? eh, y al final de cuentas hay algo que no le permite romper una estructura del linaje, una forma que el linaje tiene para protegerse. ¿Sucede o no sucede? ¿Y qué pasa? ¿Lo pueden romper? ¿No lo pueden romper así de fácil? ¿O tienen que hacer un trabajo mucho más profundo? Fíjate que sí es complicado romperlo, pero y luego muchas veces de la forma en que se logra romper no es la adecuada, porque muchas veces se rompe ya cuando el dolor es extremo, la desgracia es inminente. Muchas veces las creencias se rompen Ujú. cuando cuando ya no otra situación más que romperlas y se Ok. pudo haber resguardado el dolor o sopesado el dolor del alma. Pero sí es posible romperla, sobre todo en las circunstancias que te menciono, cuando ya es una desgracia o cuando ya sobrepasó a la estructura. Pero muchas veces eso también deja un gran aprendizaje, porque al ser tan impactuoso el rompimiento, las siguientes generaciones o los que están cerca para experimentarlo también lo rompen en inmediato. Lamentable o positivamente, muchas veces la desgracia humana es una ola expansiva de conocimiento que llena de sabiduría a quien sabe aprovechar la experiencia que acaba de explotar en su entorno.
A ver, fíjate, ¿qué tipo de información entonces, noticias, historias dramáticas, busca el radar mental de una persona que dice tener mala suerte para seguir alimentando los miedos? Pues las desgracias, lo que está relacionado con las malas noticias, lo que está relacionado con los temas trágicos, estas novelas, todo lo que lo carga de los aspectos negativos de la sociedad. Entonces, por ejemplo, si una señora sale de su casa con la certeza de que el mundo es hostil, ¿cuántas pruebas necesita su sistema de activación para confirmarlo? O sea, yo salgo a la calle y digo, es que el mundo es tremendo, es que todo el mundo me vigila, es que pasa, que no sé qué. No Entonces, necesita más de una, o sea, ok, necesita la primera. Por eso, mira, aunque lo voy a decir de broma, por eso es que existen tantas de estas Karens, ¿no? ajá, Tantas de estas personas que son completamente reactivas a situaciones que parecieran ser minúsculas, pero ujú. que para ellas son explosivas y que las llevan al drama y que las llevan al riesgo personal, porque habitan desde un punto de alerta en donde la mala suerte está a la inminencia, en donde la desgracia, el abuso, el dolor es lo único que la sociedad les puede ofrecer. Entonces, ¿por qué el cerebro borra las soluciones que están ahí obvias? ¿No? Entonces, en estas personas, ¿por qué no sé si se dirá así, se superfocaliza únicamente el obstáculo, todo lo que está mal, todo lo que... ¿Por qué es más fácil eso y por qué las soluciones no las puedes ver? ¿Qué pasa en el cerebro? Aquí es muy químico, Ira, aquí es Ujú, la expansión química que suelta el cerebro ante una circunstancia adrenalínica, muchas veces atora al cuerpo porque se lee y da una primera lectura y muy poca gente se admite capaz para afrontar sus problemas de una forma inminente. Entonces estos químicos del cerebro lo que hacen es que dopan y llenan de anestesia ujú. todas las cuestiones reactivas, deciden no reaccionar. Entonces, esto va buscando, por ejemplo, una validación externa. O sea, si yo siento que el mundo es complicado, mi sistema de activación reticular me va a traer con personas igual que yo, que sienten que el mundo es complicado para validarme. Entonces, me reconozco a través de la validación de otros similares a mí. Y no similares, porque muchas veces hasta los grupos sociales necesitan al de la mala suerte, al de la buena suerte, al de la media Ujú. suerte, o sea, en realidad el requerimiento social es múltiple. ¿Cuántas veces se disfrazan los traumas? A ver, a ver si la puedo hacer. ¿Cuántas veces se disfrazan los traumas en el pasado no superados llamándolas intuición o llamándolos malos presentimientos? Muchas veces, si no decir que todas. De hecho, estas sensaciones de malos presentimientos muchas veces responden a las imágenes que nos recuerdan esas circunstancias traumáticas, si no es que todas las veces. Entonces, ¿por qué la atención ancla a, por ejemplo, tienes, no sé, publicas algo y hay veces que te anclas, ¿no? Con un comentario negativo o con alguien que te dijo algo o con... ¿Por qué la gente se engancha tan fácil en lugar de tratar de ser más ecuánime? ¿Qué pasa? Con estos impactos positivos o situaciones que te han dicho positivas y hay gente que le dices, oye, muy bien, pero le dices algo y se queda con lo negativo para toda su vida y ya te clasificó ella a ti como que tú eres una persona negativa cuando ella se enganchó con algo que tú le dijiste que no le agradó a ella, no necesariamente que sea negativo, no sé si me explico. Sí, aunque ambas situaciones son cuestionables, porque también el que engancha es manipulable o manipulador, Ujú, pero aquí muchas veces, si no es que todas, responde a una compatibilidad, responde a una incluso atracción, a una circunstancia que recuerda el trauma, que analiza la circunstancia, la situación. Estas situaciones son muy complicadas, Ira, porque muchas veces incluso la perspectiva de lo que hay frente a uno, por ejemplo, una madre a ujú, un hijo, ujú. amigos, todas esas variables cambian muchísimo en cuestión de la relación humana.
¿A qué es lo que teme más en el fondo una persona que dice tener mala suerte? ¿A fracasar? ¿A descubrir lo jodidamente poderoso que es y no aceptarlo? O sea, no sé, ¿a qué es lo que más le teme una persona en el fondo que que dice que tiene mala suerte? Pues que le diste el clavo en ambas circunstancias duales. En una parte es a confirmar su desgracia, Mm. a admitir que en realidad esa insuficiencia es real y entonces no tener escapatoria porque vive como con cierta esperanza. Y la otra es a tener justamente a eso, miedo al potencial completo, Mm. miedo a la capacidad de tener lo que se quiere por no saberlo tener o controlar. Entonces muchas veces la mala suerte responde a una autoprisión. Eso es muy real. Entonces, podría decir que hay un contrato etérico, fíjate, de limitación en la manera inconsciente en que tú decides estar o protegido o hacer en esta parte de la mala suerte que usan que hilos rojos, que no sé qué, que velas, no sé qué, o sea, que hacen ciertos ritualismos para aparentemente eliminar estas limitaciones. Entonces, existe un contrato de manera inconsciente para cambiar la protección o la pertenencia o permitir las interferencias externas. Más bien se permiten las interferencias externas, Mm. porque muchas veces la debilidad de la esencia, cuando siente la mala suerte, acepta y tolera todo lo que sea manipulable del exterior. Incluso va admitiendo la narrativa que la misma sociedad le va entregando. La misma parasitación energética puede estar alimentando mi propia frustración y mi propia creencia de la mala suerte. Sí. Entonces, ¿en qué momento me siento en estado de vulnerabilidad o en estado de atrapamiento para instalar esta parte del autosabotaje energético y justificarme y quedarme con esta creencia de la mala suerte, ya sea por comodidad, por insatisfacción, no sé? Pues sobre todo en momentos de ocio de la mente, cuando uno no tiene la capacidad de tener la perspectiva del deseo en objetividad, cuando deambula, cuando no se reconoce, cuando se ignora, cuando se evade. Por ejemplo, ¿a qué entidades o qué egregores de escasez, por ejemplo, les entrega la energía vital una persona que cree en la mala suerte cada vez que se queja, cada vez que no acepta, cada vez que se molesta por situaciones que se pueden arreglar hablando o diciendo o no sé? Pues si la comunicación es estable, mucho de esto puede resolverse a un nivel de conciencia. Si la comunicación no es estable, puede incluso hasta anclarse a una enfermedad. Y entonces, ¿qué entidades o qué egregores están manejando la escasez? Y se engancha la gente con esta situación y generan mucho más escasez de la que tú puedes ser consciente que estás generando. Sobre todo las entidades que están relacionadas al sacrificio, Ok. las que están relacionadas a la abnegación, a la pobreza, al deber, al entregarse, al soltarlo todo, ese tipo de creencias. Entonces, por ejemplo, los votos de pobreza, de castidad, de sufrimiento, las situaciones de sangre siguen activos en la vida presente de hoy, si es de vidas pasadas. Sí, porque se reafirman con las creencias. Entonces, quiere decir que en la vida las proyecciones psíquicas que yo presento a través, por ejemplo, de mal de ojos o de escudos energéticos o de estas situaciones vienen de la propia forma, de la propia estructura que yo ya tengo eh,
asimilada en este cuerpo físico? Sí, el cuerpo físico tiene estas características de mejora personal, pero también pueden ser características de desgracia personal, dependiendo del nivel de conciencia. Ajá. Entonces, al final de cuentas, ¿qué grieta en la autoestima de las personas aprovecha, fíjate, la interferencia externa para hablar o deshabilitar el rumbo de una persona por la creencia de la mala suerte? O sea, yo voy muy bien y va mi vida muy bien y entonces tengo 23 años y entonces a partir de los 23 años tuve una relación y me fue muy mal y entonces yo ya creo que ya tengo mala suerte. ¿Qué tanto esta parte se va gestando en la forma en como yo voy creyendo hacia el futuro y creando hacia el futuro? O sea, ¿qué grieta de mi autoestima? Sobre todo las grietas que están relacionadas con mi infancia, Ira. Ok. Las grietas que están relacionadas a los dolores que provienen de las raíces de mi estructura, las que están relacionadas con los padres, las relacionadas con los primeros traumas, los primeros reflejos de lo que se me criticó, de lo que se me enjuició, Ujú. esos primeros atisbos de rasgos de mi identidad. Sí, porque no sé si les ha pasado, pero hay gente que dice, yo hasta los, no sé, 35 años todo súper bien, pero a partir de los 35, de ahí, y no, o sea, esta parte es importante. Cuando se abre, por ejemplo, la puerta al éxito, después de una persona que decidió ya trabajarse y anular y rescindir cualquier sometimiento etérico, físico, emocional, a un plano sutil, a un plano de una persona, a un trabajo, lo que sea, ¿qué es lo primero que cambia en el cuerpo? Pues sobre todo hay mucha más energía, hay como una capacidad importante de completar las acciones que se proponen, deja de haber esta fatiga, esta evasión a la acción, mejora el rendimiento físico definitivamente. Cuando cambia esta estructura del cuerpo, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? O sea, nuestro sistema autónomo, que ya no le importa esta parte de la vibración, sino empieza a crecer, empieza a gestionar la vida diferente. ¿Cómo distingue entre esta parte de vivir en un estado de supervivencia a vivir en un estado ya como más adaptativo a crecer, a generar, a hacer otra energía dentro de tu mismo cuerpo? Si es como si a la hora de combinar la energía o a la hora de transformarla, la relación que hay con el propósito anterior al nuevo es completamente reestructurado. El humano es capaz de transformar estas creencias de desgracia a partir del reconocimiento, justo de lo que tú mencionabas, de estas grietas. Muchas veces el observar las heridas nos permite elevar esas superficies, equilibrarlas, colocarlas desde un nivel más sano y avanzar ya desde una nueva plataforma. ¿Por qué muchas personas utilizan la procrastinación como un mecanismo para protegerse de crecer o de dejar esta historia de la mala suerte? Pues porque es un pretexto que desfragmenta ampliamente su necesidad de atención. Es un propio laberinto. Entonces, ¿qué situaciones de la vida activan esta parte de la huida o el ataque de una persona que siente que en su vida ha tenido mala suerte? Pues en sí un sinfín de situaciones, pero sobre todo las que atentan contra mi seguridad personal. Entonces, ¿cómo o qué porcentaje del día estoy sobreviviendo a un estado de alerta crónica, a esta adicción de la que hablabas sin darme cuenta? Pues hay muchas personas que desde que están despiertos hasta que se duermen. O sea, no dejan de estar en este estado. Así es.
y pueden durar días, meses y años. Sí. Entonces, em, esta parte que a veces la gente dice, es que siento felicidad o veo la felicidad. Entonces, ¿cómo se ve la felicidad en una persona que dice tener mala suerte? No existe, ¿cómo la ve, la manipula, es ficticia, no es real, es real? ¿Cómo entonces la vive? Se ve muy maquillable y pasajera, como si se interpretara más que vivirse. Entonces, en esta parte del dar y recibir, pues cumplidos, hay, no sé, situaciones en la vida comunes de dar y recibir, ¿cómo los vive? Entonces, una persona que tiene mala suerte o que dice tener mala suerte. Sobre todo habita desde esta percepción de cansancio, Mm. desde esta percepción de insuficiencia, es intolerable, pues se maneja distante, aislada. ¿Cómo vive entonces una persona que dice tener mala suerte el merecimiento? Pues no lo vive, o sea, lo vive así como te acabo de mencionar también. Cuando se perciben con mala suerte, no llegan a tener tantos tintes, son muy planos en energía. Entonces, estas personas que dicen tener mala suerte, ¿gestionan hasta cierto punto un autorrechazo o no es tanto así? No, y es que el autorrechazo es importante en la mala suerte. Lo mencionábamos desde el inicio, esta sensación de Ujú. incomodidad personal es vital para que exista la energía de la mala suerte. Puede ser que estén utilizando esta historia de la mala suerte como para hacerse visibles, para hacerse sentir más importantes hacia los demás o no. Depende de la dualidad con la que se enfrentan a la mala suerte, pero sí es posible. Hay un patrón repetitivo en la mente lógica de estas personas para insistir en esta situación de la mala suerte, Pues sobre todo el no merecimiento. el no merecimiento. Entonces, al final, el campo áurico. em, ¿Cómo se ve el de una persona que cree en esta parte de la mala suerte? Pues se ve deteriorado, cansado, incoloro, difícil de leer, se ve aprisionante y limitante. Entonces, al final de cuentas, esta parte de la multidimensionalidad que tenemos los seres humanos, ¿cómo la vive? ¿Es consciente una persona en estado de vivir esta situación de que tengo mala suerte? ¿Es consciente de su multidimensionalidad? ¿Cómo se ve el campo energético y el campo cuántico de una persona que se maneja en esta situación constantemente de la mala suerte? Pues se maneja desde un nivel bajo energético, no se maneja tan participativo en las constantes de su entorno, Ira. Mm. Entonces, em, muchas de estas personas que dicen la mala suerte están realmente preparados para vivir en su campo amor, salud, dinero. eh, No, no, en realidad no están preparados, porque se sienten no merecedores de todo eso, justamente. ok. Entonces, em, hay muchas personas que dicen tener mala suerte y sentirse cansados de esa situación y asumir el verdadero mando de su propia estructura, de su alma, de su conciencia, de su cuerpo, para revocar toda esta, pues no sé, interferencias, todas estas formas de reprogramar ahora sí que su destino a partir de lo que ellos son, o están tan inmersos en esto de la mala suerte que no están conscientes de querer salir de ahí. No están conscientes de querer salir de ahí. Muchas veces, Ira, a veces se necesita llegar hasta la desgracia final para entender que han estado habitando en ese estado de densidad. Ok,
Muy bien, entonces vamos a desconectar, Nico, y vamos a regresar. No sin antes decir que la mala suerte también es una creencia y es una forma que nosotros vamos alimentando a lo largo de nuestra propia experiencia y a lo largo de ir activando situaciones en nuestra memoria celular o energética de situaciones que vamos nosotros viviendo y que vamos nosotros activando a lo largo de la vida y de cómo vivir la vida y de cómo respondemos y accionamos y reaccionamos, nos volvemos completamente reactivos a patrones que ya están ahí pero que no podemos ver. Entonces hay que trabajar en eso. Desconecta, Nico, y vamos a regresar aquí y ahora en este momento presente. Respira profundo. Y vamos a regresar aquí y ahora, en este momento. Eliminamos cualquier situación energética, cualquier residuo energético. Y nos sentimos muy bien. Respiramos profundo. Y abrimos los ojos. ¿Cómo te fue, Nico? Bien, bien, mira. Déjenos un comentario aquí abajo y díganos si en algún momento ustedes han estado en este bucle de sentirse que tienen mala suerte. Gracias a todos, gracias Nico, bye. Bye bye.